porque tengo la tradición de subirlas a YouTube. ¿No se escucha? A ver si lo prendo. ¿Ahí? No. Creo que tengo que estar más cerca. Encender. Ok. Ok, ahora sí. Ya está muy bonito. Bueno, pues primero que nada, gracias por la atención, por venir a esta charla. Yo sé que ya es de las últimas del día, entonces para mí es, pues espero que primero que todo todos nos llevemos algo nuevo el día de hoy y que puedan aplicar esto, por lo menos evaluar ciertas alternativas que ustedes tienen para construir aplicaciones utilizando pues varias tecnologías de Google. Para contextualizar un poco esta charla, lo primero que quiero preguntar es quiénes de ustedes programan en Java o han programado en Java en algún momento. Ok, la mayoría, entonces va a ser una discusión interesante. ¿Y quiénes de los que programan en Java han programado en Kotlin alguna vez? Una, dos, ok, hay poquitos. Entonces, esto me sirve a mí para saber cómo enfocar la charla y saber en qué pasos detenerme. De cualquier forma, siéntanse a voluntad de detener la charla en cualquier momento. Esta va a ser una introducción de alto nivel a cosas que podrían hacer en Kotlin. Entonces, generalmente para los que nunca han utilizado Kotlin, Kotlin hoy en día se volvió bastante popular simplemente por un motivo, que fue que Google lo adoptó como un lenguaje de programación oficial para Android y hace alrededor de 2 semanas lo adoptó como el lenguaje oficial y el lenguaje primario. Entonces, para los que en algún momento han programado en Java para Android, hoy en día lo que se espera es que cuando Google publique nuevas APIs, nuevas bibliotecas, primero salgan para Kotlin. Entonces es una realidad y es con lo que tienen que vivir los programadores en Android. Sin embargo, para la gente que ha hecho aplicaciones empresariales en algún momento de su vida, ya se podrá dar cuenta de que las aplicaciones empresariales tienen ciertas particularidades y que no toda la tecnología que se utiliza para hacer, por ejemplo, frontends va a ser requerida o va a ser, digámoslo así, ideal para realizar aplicaciones en backend. Entonces, entre las cosas que yo podría resaltar de Kotlin para los que nunca lo han utilizado, es que primero que todo, al igual que Java, es un lenguaje de tipado estático y compilado, lo que significa que no tenemos lenguajes dinámicos como tal, sino es estático, tiene mucha inferencia de tipos, pero siempre es 100% compilado para asegurar performance. Segundo, como muchos lenguajes de la Java Virtual Machine, asegura que tiene 100% de compatibilidad con Java, lo que significa que tienen acceso a todo el ecosistema de aplicaciones en Java. Es esencialmente programación orientada a objetos más programación funcional, y entre las cosas bonitas o las cosas que a mí me gustan, porque he usado Kotlin en varios escenarios, es que tiene chequeos de nulls, tiene soporte a métodos o extensiones a través de funciones, tiene sobrecarga de operadores, lo que significa que si ustedes quieren pueden redefinir cómo funciona la suma, la resta, la multiplicación, pueden expresar sus propios operadores utilizando Kotlin. Tiene clases que específicamente para datos, que si lo comparan con el mundo Java serían los plain old Java Objects. Aquí tenemos una sintaxis más concisa y tiene algo que me gusta bastante, que son métodos de una línea o funciones concisas. Entonces los vamos a ver en acción. Ahora bien, algunos datos interesantes o por qué se hace tan atractivo para la gente que ya sabe Java es básicamente por lo siguiente. Java es un lenguaje de propósito general y que lleva aproximadamente 20 años en el mercado. Entonces, eso pesa porque tiene que tener mucha retrocompatibilidad. Es uno de los lenguajes más retrocompatibles, pero eso los limita a que puedan agregarle nuevas características de una forma rápida. Entonces, la oferta de Java siempre ha sido: voy a hacer un lenguaje estable, un lenguaje que no va a variar mucho a través del tiempo, porque la banca de las telecomunicaciones mundiales están creadas en Java. Entonces, ese es su contexto. Mientras que Kotlin básicamente combinó muy buenas ideas que ya existían en otros lenguajes de la Java Virtual Machine. Entonces, para los que han programado en Java, cuando uno empieza mucho a meterse en Java, siempre se topa con este libro que es Effective Java. Entonces, como que todo el mundo les va a recomendar Effective Java, y entre las ideas que pueden ver ahí sería inmutabilidad de objetos, patrones como builder, como singleton, cómo hacer overrides correctamente de métodos, cómo utilizar final bys, defaults, varianza a través de generics. Todas estas ideas nacieron en Effective Java. Cuando Joshua Block creó Effective Java, digámoslo así, creó muchos patrones que definen cómo se hacen las arquitecturas el día de hoy en el lenguaje Java, y Kotlin consideró que eran buenas y las adoptó y ya son inherentes en el lenguaje. Otras cosas que han ido apareciendo: el operador Elvis, esta aparición Groovy se usa exactamente igual, la inferencia de tipos de escala y la inmutabilidad de escala
la heredó Kotlin. La declaración de variables también, la sintaxis es exactamente igual. El manejo de nulls, quien lo exploró por primera vez fue Groovy, porque uno de los problemas que se le critican mucho a Java son el clásico null pointer exception. Tienen que saber programar muy bien para evitar los null pointer exceptions, y aquí lo introdujeron como diseño en el lenguaje. Entonces, si lo quieren ver así, en el periodo de tiempo, para la Java Virtual Machine existirán por lo menos unos 50 lenguajes. Kotlin lo que hizo fue que tomó elementos de los más populares, los introdujo dentro del lenguaje, y originalmente lo tenía como una oferta complementaria en Android Studio para hacer desarrollos para Android. Pero cuando Google le dio el levantón, incrementó muchísimo la popularidad de Kotlin. Entonces, yo particularmente trabajo en muchos lenguajes de programación. Me gusta mucho Java, también hago bastante JavaScript, no me gusta tanto. Y Kotlin ha sido una buena alternativa a los desarrollos que se han ido haciendo dentro de momentos, por todas estas características. Entonces, un enfoque que se le suele dar mucho a la aparición de Kotlin es que Kotlin va a matar Java y que debería morirse Java, y básicamente la gente ha estado declarando la muerte de Java desde 1995, que fue más o menos cuando apareció Java. Ahora, ¿por qué sigue muriendo desde entonces si no se muere? Es básicamente porque ha hecho muchas cosas bien, y digámoslo así, yo no soy mucho de odiar lenguajes de programación. Para mí son herramientas para realizar tareas, y Java no ha muerto más o menos por esto. Número uno, cuando IBM lo adoptó, IBM marcó el paso de lo que se iba a utilizar en la banca y telecomunicaciones. Salieron de AS400 a utilizar sistemas en Java. Entonces IBM estableció que la presencia del enterprise empresarial iba a ser 100% en Java. Segundo, la retrocompatibilidad. Si ustedes escribieron un programa en 1997, lo compilan hoy y lo corren en la máquina virtual de Java que descargué hace una semana, ese programa corre, porque es un lenguaje pensado para ese tipo de entornos. No son entornos bastante cambiantes, sino que la retrocompatibilidad es una característica inherente del lenguaje. Pero, digámoslo así, la gente se empieza a quejar de que el lenguaje tarda mucho en sacar nuevas características. Entonces, una nueva característica de Java es que ustedes pueden estar en un canal estable, donde hay características más o menos cada 2 o 3 años, o en un canal inestable, donde llegan nuevas características cada 6 meses. Y, digámoslo así, el ecosistema Java, que es lo más interesante, está en bastante innovación. O sea, frameworks que se han presentado en el último año se han actualizado. Tendríamos Spring Boot, Micronaut, Microprofile o Graal, que ya compila Java hacia código nativo. Este probablemente es uno de los más interesantes. Sobre todo, mucho del atractivo de Java es el performance. Pues si ustedes comparan lenguajes de programación, Java se pone a la par de Go, a la par de C++ al momento que comparan el raw performance o poder de procesamiento. O sea, como testimonio de eso, muchas herramientas de Big Data, principalmente para procesamiento de datos, como Apache Beam, Spark o Hadoop, están programados o su core está programado en Java porque es bastante veloz. El tooling es muy bueno, y el último detalle, que es el que hace que realmente todo esto funcione, es la Java Virtual Machine. A mucha gente no le gusta Java, a otra gente sí le gusta Java, pero casi nadie se atreve a afirmar que la Java Virtual Machine es un mal entorno de ejecución, porque de hecho lleva 25 años en desarrollo, y dentro de esos 25 años pocas máquinas virtuales se le pueden comparar. Y es un proyecto de software libre, entonces recibe mejoras no solo de Oracle, recibe mejoras de Red Hat, de SAP, de IBM, de Google incluso, aunque se estén peleando con Oracle. Entonces, digámoslo así, es un proyecto bastante maduro, bastante fuerte, y entre sus usuarios famosos, digámoslo así, que no utilizan Java, está por ejemplo Twitter. Twitter tiene la mayoría de su infraestructura y su motor de comunicaciones en Scala. Igual Alibaba tiene bastantes implementaciones, su propia máquina virtual. Entonces, por eso no muere. El mensaje acá es, si no les gusta Java, todo bien, no van a ser los primeros, no van a ser los últimos. Y de hecho, todas estas características hicieron que Java sea, digámoslo así, bastante apreciado dentro de los entornos legacy. Entonces este fue un tweet que vi hace como 2 días y me hizo bastante sentido, que más o menos se traduce así en una traducción liberal. Cuando una aplicación frontend es buena, significa que está en cambio constante, se está adaptando constantemente a sus usuarios, innovando nuevas características, accesibilidad, está migrando sus frameworks. El entorno frontend es un entorno que cambia un montón y es bastante parecido en el entorno mobile, pero en el backend sucede al contrario. Un backend bueno es aquel backend que va a permanecer por 10, 15, 20 años sin mayores cambios, que me garantice la estabilidad de sistemas que se tienen que ejecutar 24/7, que no pueden parar o que por lo menos tienen que parar con estilo. Entonces,
el approach o el abordaje que se utiliza muchas veces con la JVM es un abordaje de backend. Voy a programar cosas que se van a mantener estables y el éxito me lo va a garantizar que mi aplicación lleve 10, 15 años en ejecución, cosa que ya pasa, por lo menos ya pasa con la Java Virtual Machine. Entonces, digámoslo así, la JVM ya está garantizado que es un buen entorno para ejecución de aplicaciones empresariales. Pocas plataformas se pueden comparar con eso. Pero el lenguaje sí es bastante criticado, a muchas personas no les gusta Java, entonces existen alternativas como utilizar otros lenguajes de programación. Entonces, ¿qué tan polémica es esta afirmación que acabo de hacer? Esta es una de mis afirmaciones favoritas, que es del creador de Java, James Gosling, y él básicamente dice lo siguiente. A él básicamente no le importa que ustedes utilicen Java, a él lo que le interesa es la Java Virtual Machine, porque la Java Virtual Machine es la que permite que exista todo este ecosistema. ¿Quieren un lenguaje dinámico? Pueden utilizar JavaScript, pueden utilizar Groovy. Un lenguaje tipado estático que garantice la vida a futuro, utilicen Java. Quieren un lenguaje que cambie, que presente nuevas características constantemente y aproveche todo eso que acabamos de ver, podrían utilizar Kotlin. Entonces, digámoslo así, hay mucha gente que no le gusta Java o ha hecho buenas alternativas a utilizar Java como lenguaje de programación. Durante los años yo he visto que, por ejemplo, vi la popularidad de Groovy. Luego de Groovy vino Scala, luego de Scala había una pelea entre Ceylon y Kotlin ganó básicamente porque Google le dio el apoyo final. Entonces es un muy buen lenguaje que si lo combinan con una plataforma estable podría ser una buena alternativa para realizar aplicaciones empresariales. Ahora bien, en el caso de las aplicaciones empresariales o en el caso de los backends, vamos a concentrarnos en los backends. Hoy en día el abordaje más común es utilizar microservicios. En el caso de los microservicios, básicamente ustedes hacen programas pequeños. Estos programas pequeños los despliegan y les generan distintas copias para garantizar estabilidad en el sistema y sobre todo escalabilidad. Ya no se utilizan los sistemas legados, sino que sus sistemas hoy en día son colecciones de aplicaciones pequeñas que se comunican entre sí. Tienen más demanda en una consulta de recursos humanos, proporcionan más copias de recursos humanos. Llega el día 30 en un banco y necesitan consultar más el saldo, proporcionan más copias bajo demanda y en tiempo real de esa pequeña aplicación que les está dando los saltos. Entonces llegamos a un nivel de modularidad, pero que implica complejidad al momento que están realizando sus aplicaciones. Para los que me dijeron que habían programado en Java, ¿qué tecnologías han utilizado en Java? Tomcat, Spring, bastantes que han utilizado Spring. ¿Qué otras cosas han utilizado? Java de escritorio, un par. Entonces, en general, uno de los problemas que existe en Java es que hay muchas formas de hacer lo mismo. Hay muchos frameworks que hacen lo mismo, que compiten entre sí. Eso mantiene un ecosistema sano, pero también implica que tienen que aprender muchas cosas. Entonces, eso lo he visto bastante o lo experimento bastante también en JavaScript. Hay 4 o 5 formas de hacer lo mismo. Y digámoslo así, el ser un arquitecto de software de enterprise en el Java implica que ustedes conozcan muchas tecnologías para saber por cuál irse. Entonces, en el caso de los microservicios, hoy vamos a hacer un pequeño ejemplito de un microservicio, va a ser un hola mundo súper escalable. Van a ver cómo a partir de código en Kotlin yo puedo empaquetarlo, crear una aplicación que escala, que genera distintas copias y la puedo balancear utilizando una nube. No va a ser un ejemplo muy complicado porque quiero que vean las características de Kotlin sobre una plataforma estable. Ahora, ¿qué tan estable o qué opciones tengo para crear microservicios en Java? Por ejemplo, en Java existen 2 grandes abordajes para crear microservicios o módulos de aplicaciones. El primero sería un abordaje do it yourself, donde ustedes tienen el suficiente conocimiento para ensamblar un proyecto y utilizan microframeworks. Los más populares hoy en día son Joby, Javelin, Micronaut, Spark, Vertex y Helidon SE, que es uno nuevo. Pero si no tienen el suficiente conocimiento para ensamblar todas las partes, entiéndase bases de datos, comunicaciones, mail, transferencia hacia REST, creación de mensajes en JSON, se suelen utilizar frameworks Enterprise, que ya vienen, digámoslo así, preparados para la mayoría de casos de uso de las aplicaciones que ustedes van a crear. Y aquí sí hay 2 grandes frameworks, que en este caso sería Spring Boot y Microprofile, que es una evolución de Java EE para el entorno de microservicios. Entonces, Microprofile en sí es un estándar y esto sería el estado actual de los frameworks en Java. Ahora bien, ¿cuál es el estado actual de los frameworks en backend para Kotlin? Básicamente son todos más Ktor. Y la única diferencia es que Ktor es hecho por JetBrains, pero digámoslo así, es
un framework todavía muy pequeñito, que ustedes tienen que ir complementando en cómo acceso a base de datos, cómo hago inyección de dependencias, cómo hago mi deployment, en qué lo voy a empacar, voy a hacer un híbrido de lenguaje, solo lo utilizo Kotlin. Entonces los frameworks do it yourself son buenos cuando ustedes quieren sistemas escalables, pero necesitan tener muy buenos programadores en su equipo. O un buen arquitecto de software que sepa Maven, que sepa Gradle, que sepa todo este montón de características para ensamblar sistemas escalables. El segundo abordaje, que es el que la mayoría utilizamos, por lo menos en Guatemala, es utilizar un framework enterprise. Por eso es que Spring es bastante popular. Digámoslo así, para el programador promedio es más fácil tomar un framework integrado que ya le dé casi todo y que ustedes ya solo se preocupen por la lógica de su aplicación. Entonces mi enfoque va a ser el día de hoy Microprofile. Ahora, ¿por qué Microprofile o por qué Spring Boot? Ya son decisiones de negocio que cada equipo debería de tomar. Hoy solo les vengo a presentar una, que es la que tradicionalmente utilizo, porque vengo de entornos Java EE y lo vamos a combinar utilizando Kotlin. No sé si tienen dudas hasta el momento. Los veo ya ansiosos de ver un poquito de código, entonces vamos a pasar por ahí. Ok, entonces, ahora bien, esta es una imagen que es bien común de verla en memes de internet, que de nuevo uno de los problemas en Java es que es muy difícil entender este montón de frameworks. O sea, ¿a qué hora aprendo Jovi, Javalin, Micronaut, Spark, Vertex y llego al nivel que se necesita para saber cuál utilizar? Entonces ahí uno dice, ya mejor me vuelvo DBA o PM o algo, porque más tranquilo. En cambio acá, cuando ustedes toman un framework Enterprise, existen dos abordajes. El abordaje de Spring Boot es siempre estar en lo último, siempre estar al límite, siempre presentar nuevas características. Mientras que el abordaje de Microprofile es ofrecer unos estándares. Así como funcionan los estándares ISO, los estándares de I3C, lo que ofrece Microprofile es que después de una discusión entre un montón de empresas, usuarios, grupos de usuarios a nivel mundial, deciden qué es lo que ya funciona en el ecosistema Java y lo proponen como un estándar. ¿Por qué lo hacen así? Para que la gente ya solo tenga que aprender una cosa. Entonces, si ustedes aprenden Microprofile, se mueven teóricamente fácil desde Red Hat, a IBM, a Oracle, a Payara, a cualquiera de los providers que sean compatibles con Microprofile. Entonces, una de las formas más fáciles de aprender desarrollo Enterprise es primero aprender ya sea Java Enterprise o Microprofile, porque se pueden mover y van a encontrar diferentes trabajos con las herramientas que utilicen haciendo backends. Ahora bien, en el caso de Microprofile está basado enteramente en Jakarta EE, que es básicamente el nuevo nombre de Java EE. Es un framework que lleva 20 años en desarrollo. Entonces, digámoslo así, ha tenido la chance de equivocarse durante 20 años y de hacer las cosas bien durante 20 años. Es popular utilizar Java EE, sobre todo en telecomunicaciones y en bancas, donde yo lo he visto que se utiliza más, porque proporciona una plataforma estable para desarrollos que van a tardar 10, 5, 15 años en producción, que son los sistemas que tradicionalmente se miran. Entonces, en el caso de Java EE, la definición de todos estos estándares se hace a través de un grupo de expertos. Hay todo un proceso de discusión en el cual la comunidad de desarrolladores de software y las empresas deciden qué es bueno para la plataforma. Han creado estándares para creación de servicios REST, creación de servicios en SOAP, web service tradicionales, acceso a base de datos, transaccionalidad, envío de email, operaciones batch. Cualquier cosa que ustedes se imaginen está estandarizada a través de Java EE. Y funcionó bien durante mucho tiempo, o por lo menos funcionó más o menos hasta el año 2007. Era solo un body de estándares y las empresas toman esos estándares y crean su propia implementación. Pero a pesar de los avances que hubo en Java EE, se había perdido el tren de los microservicios. Los microservicios empezaron a sonar alrededor de hace 3, 4 años, 5 si estaban en Estados Unidos, y Java EE no tuvo como la chance, tuvo un problema de proceso de crear nuevos estándares para microservicios. Entonces, eso hizo que apareciera un nuevo proyecto, que es el proyecto Microprofile. Originalmente fue integrado por Red Hat, SouJava, el grupo de usuarios Java de Brasil, London Java Community, IBM, Payara, Apache Tommy, y todas estas empresas dijeron, Java EE es bueno, ya tiene todo lo que necesitamos para que los programadores puedan crear sus aplicaciones, pero necesitamos llevarlo a microservicios. Entonces, tomando la base de lo más común o las APIs más populares de Java EE, ellos se preocuparon solo por agregar las piezas que faltaban para crear aplicaciones tolerantes a fallas con microservicios. ¿Cuáles eran los que hacían falta?
aspectos de administración de servicios, monitoreamiento, alta disponibilidad y tolerancia a fallas, seguridad, análisis de tokens y administración de recursos. Entonces, el enfoque de este framework siempre ha sido crear la mayoría de estándares o los estándares aceptados por la industria para Java, pero eso no evita que ustedes utilicen otros lenguajes de programación, como en este caso, que puedan utilizar Kotlin, que es un lenguaje de programación interesante. Entonces, por eso es que la charla se llama Enseñándole trucos de 20 años a Kotlin. Kotlin es un lenguaje que se popularizó hace 2 años, pero pueden combinarlo con frameworks que ya fueron probados en la industria, que acceden a la mayoría de bases de datos relacionales conocidas por el hombre, que ya tienen la transaccionalidad garantizada, que se han utilizado durante mucho tiempo y les abren las puertas para tener nuevas herramientas para crear sus aplicaciones. ¿Les parece una buena propuesta? Interesante, que ya se los vendí, vamos a ver el código. Entonces, generalmente para los que han programado en Java o han hecho algún tipo de aplicaciones a nivel Enterprise, una aplicación Enterprise funciona más o menos así. Esto es para que entiendan cómo va a estar el código. Generalmente cuando nosotros partimos de un caso de uso, en el caso de uso definimos un modelo. Este modelo digámoslo así, se crea a partir de un origen de datos, sea una base de datos relacional o no, y tenemos 2 estándares para acceder a esos datos. El estándar de bajo nivel, que es JDBC, que existe para la mayoría de bases de datos, y un estándar de alto nivel, que es JPA, donde hacemos una alineación entre objetos y las tablas que ustedes tengan en su gestor de base de datos. Sobre ese mapeo, entonces, se crean repositorios de acceso a datos, si lo piensan como Domain Driven Development, y los pueden crear tradicionalmente con Enterprise Java Beans, y más recientemente con componentes e inyección de dependencias a través de CDI. Una vez tienen altas, bajas, cambios, modificaciones, consultas, todo lo que necesiten programar en sus backends transaccionales, los exponen al mundo. Y tradicionalmente se exponían utilizando aplicaciones web con Java Server Faces, que es una tecnología buena, pero se le critica mucho por ser vieja, digámoslo así, serían el PHP del mundo Java, o se exponían a través de JAX-WS, que son los web services tradicionales y a los que se van a enfrentar día a día. ¿Por qué? Se quieren conectar al Banco de Guatemala, se quieren conectar a la SAT, se quieren conectar a un facturador, tienen que utilizar web services en SOAP. Mientras que esa parte se modernizó y hoy en día cuando se utilizan aplicaciones con microservicios, los microservicios, o por lo menos el primer abordaje para comunicación entre microservicios, es utilizar JAX-RS, que es básicamente exponen sus objetos en un formato JSON que pueden consumir las aplicaciones web o las aplicaciones móviles. Una vez tienen lista su aplicación, la empacan, la tienen en un WAR file y la colocan en un servidor. Si ya van a algo más sofisticado, toman ese WAR, le agregan ciertas dependencias comunes a todo y lo empacan en un EAR. Es más o menos lo que hemos estado haciendo durante 15 años en Java. Funciona, básicamente media computación en el mundo está funcionando así, entonces para cosas pequeñitas todavía es un abordaje válido. Yo lo veo como un abordaje menos complicado. Antes uno tenía que aprender un lenguaje de programación, más o menos un framework, lo colocaban en el servidor y bueno, ya se iba. Ahora tienen que aprender Kubernetes, tienen que aprender Shell, tienen que aprender a utilizar Maven y cada vez es más difícil entrar en el mundo de desarrollo del software. Ahí lo van a ver cuando vea el ejemplo. Entonces, en resumen, MicroProfile lo que hizo fue agregar nuevas características y nuevos elementos para que ustedes puedan generar microservicios. Entonces, tiene soporte a tracing, OpenAPI, clientes en REST, tolerancia a fallas, métricas, propagación de JSON Web Tokens, chequeo de servicios, esto es especialmente bueno en Kubernetes, y configuración. Y a eso le agregan estándares que ya existían desde Java EE, que es componentes con CDI, procesamiento con JSON-P, creación de servicios con JAX-RS. Si en algún momento han utilizado Jersey o han utilizado REST Easy o algún otro cliente en REST, están utilizando el estándar de JAX-RS. Todo esto se programa igual dependiendo de la implementación. Entonces, ¿qué tantas opciones tienen para utilizar el estándar de MicroProfile? Una vez aprenden Java EE y eventualmente MicroProfile, existen 3 grandes categorías de implementaciones. Si son buenos y de nuevo, si tienen un buen arquitecto de software en su equipo, pueden implementarlo a través de bibliotecas. Una biblioteca que colocan en su aplicación y les va a dar soporte para MicroProfile. La más popular hoy en día probablemente sea SmallRye de Red Hat. Es una biblioteca bastante popular y de hecho es la base de los siguientes. Luego de eso tenemos lo que se conocen como Fat Jars o Uber Jars, que es básicamente dentro de un jar grandote
meten su aplicación y todas sus dependencias e incluso el entorno de ejecución. Meten ahí Tomcat, Undertow o Jersey o cualquier otro entorno de ejecución. Y un último abordaje sería utilizar microservidores que ya tienen todo listo para que ustedes solo coloquen la última pieza, que es su aplicación. Entonces, lo que nos quedaría a nosotros y lo que el código que les voy a mostrar el día de hoy utiliza un microservidor. En este microservidor, la aplicación creada en Kotlin se compila, se empaca hacia el bytecode en la Java Virtual Machine y Payara Micro nunca se da cuenta que la aplicación la programaron en Kotlin. Es transparente porque son lenguajes de la Java Virtual Machine y es especialmente fácil de hacer en Kotlin porque si ustedes han utilizado otros lenguajes de la Java Virtual Machine es difícil de integrar. Mi experiencia ha sido principalmente utilizando Groovy y utilizando Scala, que es uno de mis lenguajes favoritos. Al momento de pegarlo en Java es muy difícil, siempre encuentran problemas. Con Kotlin es relativamente fácil. Entonces, ¿cómo agregan MicroProfile a sus proyectos? Ya sea que utilicen Maven o Gradle, basta con que coloquen esta dependencia. Es una única dependencia adicional en su proyecto. Y si ya está incluida en el entorno de ejecución, incluso la pueden poner como provided, lo que significa que ni siquiera va a agregar espacio y no va a agregar código a su aplicación. Posteriormente, una vez que agregan soporte a MicroProfile, lo que quedaría entonces es que agreguen soporte para Kotlin. Kotlin particularmente, cuando ustedes lo van a insertar en un proyecto en Java, tiene una dependencia que es la Kotlin stdlib, que es básicamente todas las APIs, las funcionalidades sobre las colecciones, las extensiones a las APIs existentes en Java, y existen dos versiones, una para Java 6 y otra para Java 8. La más común de utilizar hoy en día es utilizar la de JDK 8. Si se pone a experimentar, esta también compila en Java 11. Hoy por accidente compilé esto en Java 11 y funcionó. No sé cómo, pero funcionó. Por la retrocompatibilidad de la Java Virtual Machine. Entonces, posteriormente, le tienen que informar a Maven que su proyecto va a ser un proyecto híbrido. Y esto es básicamente agregar estas líneas en su compilación. Le dicen que por favor, además de compilar, Kotlin se conecte a estas fases de su proyecto en Maven. Entonces va a compilar el código en Java y también va a compilar el código en Kotlin. Si ustedes quieren tener un proyecto mixto, si su entorno de programación y su equipo de desarrollo sabe Java y algunos otros saben Kotlin, pueden hacer que trabajen en el mismo proyecto. De hecho, es algo bastante viable si utilizan el IDE correcto. Y por último, hay que decirle a Kotlin que por favor detecte todas las anotaciones que se utilizan en Java EE y en MicroProfile para que básicamente Kotlin sepa que todo esto lo tiene que trabajar como clases abiertas. Para los que han trabajado en Kotlin, saben que Kotlin no es público por defecto. Kotlin todo es, digámoslo así, no deja que hereden las clases y aquí lo que va a hacer es que les abre el camino para la herencia y que puedan utilizar todos estos frameworks en Java que básicamente están basados en herencia y en introspección. Entonces, solo se configura una pequeña parte del proyecto para compilar y pasamos a la demo porque no hay mucho tiempo. Ok, la demo es bastante completa y si tienen más dudas o si quisieran ejecutarla en su computadora, yo publiqué un artículo al respecto en DSOM. Entonces pueden leerlo con más detalle, pueden ir línea por línea del código y evaluar si el abordaje puede ser interesante con ustedes. Y el código ya está subido en mi GitHub. En este proyecto yo lo que hice fue que combiné Kotlin 1.3 con bibliotecas externas, incluida una biblioteca de acceso a base de datos, el driver de Postgres para JDBC, y utilicé el JPA tradicional de acceso a base de datos, el que conocen a través de Hibernate o Eclipse Link, y algunas APIs de MicroProfile para crear servicios y demás, e incluso le agregué testing porque quería hacerlo lo más complejo posible para validar si iba a encontrar algunos problemas con Kotlin. Aquí podrían tener la mayoría de casos que ustedes van a encontrar en el software en la calle. Gestión de base de datos, gestión de dependencias, creación de servicios, consumo, paralelismo y testing. ¿Cuántos de ustedes hacen testing? Esa pregunta es capciosa. Es difícil que alguien haga testing. Ok, ahora, ¿cómo se vería esta aplicación? Viéndola desde el punto de vista estructural. Generalmente, cuando ustedes hacen CRUDs, altas, bajas y cambios en código, se modelan más o menos así. Modelan su tabla a través de una entidad o una clase simple, donde colocan las propiedades y en el caso de Java pondrían getSet, getSet, getSet y sobre esta clase crean un repositorio o Data Access Object o como ustedes lo conozcan en su nomenclatura.
y su repositorio tiene operaciones para búsqueda por IDs, creación, actualización, eliminación y búsquedas más complejas a través de criterios. Luego este repositorio más su entidad se considera el modelo y van a tener distintos modelos dentro de una aplicación y lo exponen al exterior a través de un controlador. Este controlador expone en SOAP, expone en REST, expone en la tecnología que ustedes quieran, pero esto se hace para que su aplicación tenga separation of concerns, que su aplicación tenga principios sólidos y esté lo suficientemente modularizada para que sea fácil de cambiar y de evolucionar. Entonces, si esto lo lleváramos al siguiente nivel, esta aplicación la empacamos en un WAR y la deberíamos de poder ejecutar. Pero en los microservicios, cada una de estas aplicaciones puede existir n veces dentro de un entorno de ejecución. Entonces, los entornos de microservicios suelen ofrecer alguna especie de caché compartido entre todas las copias y tienen que utilizar alguna especie de balanceador para caer a una de las múltiples copias de su microservicio y consumen una base de datos. Entonces, pasemos al código y se los voy mostrando. Ok, este por ejemplo es una entidad en Kotlin. Es código que para las personas que saben Java no sería muy difícil de leer. Noten que para crear las propiedades, yo estoy utilizando propiedades mutables con var, las declaro, y las que yo sé que pueden ser nulos, las suspendo el null checking utilizando el signo de interrogación. Entonces, esto es un ejemplo de cómo se puede aplicar Kotlin en APIs que existen desde hace 10, 15 años. ¿Cómo sé qué tabla es esto? Utilizo exactamente las mismas anotaciones que utilizarían en JPA. Lo declaro como una entidad, digo que esta clase en Kotlin corresponde a la tabla AEDM phrase que yo tengo en el backend y puedo utilizar un generador de datos, puedo conectarme a un generador, a una secuencia en la base de datos. Todo Java EE ya se ha encargado de eso desde hace 20 años y solo lo estoy reutilizando en un nuevo lenguaje. ¿Se fue el micrófono? Ok, voy a hablar un poquito más fuerte en lo que regresa el micrófono. Luego, ¿cómo harían el repositorio? Generalmente los repositorios en Java Enterprise son bien fáciles de hacer porque no tienen que programar instrucciones en SQL. Aquí está encendido, ok. Entonces, no tienen que programar instrucciones en SQL. ¿Cómo se hace un repositorio de acceso de datos? Inyectan un Entity Manager que lo que hace es representar su base de datos. Esto lo tienen que configurar, se pueden pegar a cualquier base de datos que sea compatible con SQL y esto abstrae todas sus operaciones. Entonces, para los que ya han hecho repositorios en Java, interactuar con un Entity Manager no es muy difícil, pero si van a utilizar inyección de dependencias, podemos agregar el calificador lateInit para nuestro Entity Manager. Y posteriormente, como los Entity Managers representan a nuestra base de datos, lo que nos queda es ofrecer un wrapper que nos permita acceder a la base de datos. Y son métodos demasiado simples que a veces implicaban 3 líneas y que podemos convertir a métodos concisos. Ahora sí. ¿Escuchan ahí? Ok. Entonces, acá por ejemplo yo tengo un CRUD completo. En 1, 2, 3, 4 líneas en Kotlin, yo fui capaz de crear cosas, actualizar cosas, buscar por ID y eliminar alguna de las entidades. Este código es literalmente funcional. Entonces, noten que el código que originalmente en Java me hubiera llevado alrededor de 10 líneas, utilizando las facilidades de Kotlin que ustedes ya aprendieron en Android, pueden ir a persistir en la base de datos, inferir el tipo que debería regresar esta función y de una vez declaran el cuerpo conciso de la función. Lo mismo para la actualización, la búsqueda por ID y la eliminación. Entonces, son métodos tan simples que utilizando un lenguaje de programación un poco más moderno, las APIs les dan la facilidad y el lenguaje les da la modernidad al momento que lo ejecutan. Ahí pusieron cara de eso, ya se ve interesante. Y por ejemplo, una de las características que a mí me gusta es al momento de realizar las búsquedas. Una de las cosas que yo personalmente sí detesto al momento de programar en Java es escribir queries complejas, porque en Java no existen strings que soporten múltiples líneas, entonces uno tiene que colocar una línea más, otra línea más, otra línea más, otra línea más. En Kotlin desde hace bastante tiempo existen strings multilínea, ustedes colocan 3 comillas y pueden escribir el código de una forma más expresiva. Posteriormente vengo, lanzo la query contra el manejador de base de datos
y de una vez retorno a partir de la función, y esto vive dentro de una clase. Entonces es código que ustedes ya conocen y aquí se está haciendo un poquito más fácil utilizando declaraciones y facilidades del lenguaje de programación. Ahora bien, en el caso del controlador, yo puedo utilizar una ruta para exponerlo al exterior. Este código sí se va a parecer bastante al que se hace en Java. Yo digo que consume JSON, que produce JSON, y nuevamente el repositorio que yo creé, e incluso otros componentes como los loggers, los puedo inyectar dentro de mi código. No tengo que crear las instancias, dejo que CDI en este caso provea las instancias para mí. Y digámoslo así, el código suele ser bastante simple. Acá, por ejemplo, así se hace un get conectándome al repositorio y exponiéndolo al exterior. Noten que en realidad son más anotaciones para los parámetros que para el código en sí para acceder a la base de datos. Estoy accediendo a mi repositorio con una línea, lo expongo al exterior con una línea y eso ya me da datos en JSON. Lo mismo para la búsqueda por ID. Para la creación, yo básicamente llamo al repositorio, creo y después retorno OK y construir la respuesta. De hecho, el retorno ahí es optativo porque en Kotlin la última línea siempre se considera como el retorno de la función. Post y delete son bastante simples. Aquí tengo 5 minutos, entonces los voy a mostrar en ejecución. Y este tipo de frameworks, siempre recuerden que microservicios, frameworks como Microprofile, Spring Boot, Javelin o incluso Ktor, solo les dan algunas de las múltiples cosas que van a necesitar al momento de crear su microservicio. Entonces ya no lo hagamos más largo porque ya no tengo mucho tiempo. Se los voy a mostrar ya cómo se vería en uno de sus IDEs. Acá, por ejemplo, yo me estoy conectando a una base de datos que está en Postgres. Esto no es muy raro para gente que ya ha utilizado Java. Declaro una conexión en JDBC, digo este va a ser Postgres, el password que van a utilizar, ya configuré mi aplicación. Posteriormente, yo hago el modelado de mi tabla. El código que vieron en el slide es exactamente este. Anoto cuál va a ser la tabla, cuál va a ser la entidad y digo, esta tabla tiene 3 columnas denominadas ID, autor y frases. Una vez que tengo las 3 columnas, vemos el repositorio y así de conciso sería un acceso a datos en Kotlin. Entonces, noten que cuando yo hago la instrucción en JPQL en multilínea, el mismo IDE ya me reconoce que esa instrucción es JPQL y me permite crear la query de forma más rápida. Entonces ya no tengo comillas más, comillas más, comillas más. Y por último lo expongo al exterior utilizando un repositorio. Que si no estoy mal, ese lo tengo aquí. Y noten que vengo src main Kotlin. Toda esta aplicación está creada en Kotlin. No estoy haciendo ninguna trampa. Y acá tengo el controlador que expone todos mis datos al exterior. Se parece bastante a lo que ustedes harían en Java. No se están preocupando de cómo se hace la serialización a JSON, toda la transaccionalidad, toda la inyección de dependencias. El framework ya les está dando todo eso. ¿Qué tanto lo deben de configurar? Para los que ya han utilizado Java EE o Spring Boot saben que casi no se configura nada. Ya se asume que todo esto va a ser configurado por el framework y su tarea va a ser solo ejecutar su aplicación. Entonces, por último, como esto es un microservicio, en microservicio yo voy a empacar esta aplicación, pongo mi war utilizando un Dockerfile. Entonces tomo el war ya compilado, lo coloco en una imagen en Docker y esta imagen en Docker yo puedo crear todo un data center utilizando simplemente un Docker Compose, donde yo proveo una base de datos, esta basada en PostgreSQL, levanto una aplicación web basada en mi imagen creada en Kotlin, donde tengo la base de datos, cuánto límite de memoria va a tener este microservicio, y por último expongo un balanceador de carga que para hacerlo bastante simple lo hago con Nginx. Entonces llego a la infraestructura que vieron en el slide. Llego al balanceador, el balanceador me manda una de las múltiples copias creadas enteramente con Kotlin y se ejecutan sobre Payara Micro y esto me permite acceder a una base de datos en Postgres. Entonces se los voy a mostrar en ejecución. Solo que esto no se quiere quedar. Entonces, acá lo que tengo es mi siempre confiable terminal. Y antes de venir acá, porque yo sabía que se iba a atrasar un poquito, yo ya dejé preparada la imagen dentro de mi repositorio. Entonces ya tengo todo lo necesario para ejecutar mi aplicación. ¿Cómo levanto mi data center? Docker Compose Up y vamos a hacer escalable que la parte web tenga 2 copias.
Entonces con esto, la imagen que ya está en el Dockerfile se va a levantar 2 veces. Esto pasa. Vamos a compilarla. Entonces, para que vean, nos dio la oportunidad de ver que aquí se está compilando código con Maven utilizando Kotlin. Solo lanzo esto y que acá los jóvenes quieren verlo en ejecución. Ok, entonces vamos a hacerlo así rápido. Docker builds aquí -t integrum la última versión. Construir la imagen en Docker. Y lo que me queda entonces es levantar todo el data center utilizando Docker Compose. Esto después podría correr en un clúster con 4 o 5 nodos, los que ustedes tengan en su infraestructura, y no deberían tener mucho problema en ejecutarlo dentro de Kubernetes. Entonces, noten que acá, una vez que utilizo Compose, el mismo microservicio se crearon 2 copias porque fue programada de forma stateless. No importa cuántas copias ustedes tengan porque el estado no está en la aplicación, está en la base de datos. Se cayó una copia, levantan más. Tienen un pico, programan Kubernetes para que levante 20 copias, pero que no las levante todo el tiempo porque, por ejemplo, Amazon les cobra por copia que se esté ejecutando. Entonces, cuando esto levanta, y como se observa en el log, empiezan a ejecutarse 2 copias de mi aplicación. Y estas 2 copias de mi aplicación en algún momento se tienen que sincronizar para tener un caché común a todos los microservicios. Aquí no tienen que utilizar redes ni nada, aquí va a ser transparente porque Payara Micro está integrado de una vez con Hazelcast. Entonces, si colocan algo en caché en un microservicio, esto se va a ir directamente hacia todos los microservicios que hagan parte de su infraestructura con Docker. Entonces, vieron que todo el código era en Kotlin. Como esto no me funcionó, lo compilé en este momento. Entonces, espero que mi aplicación funcione. Si no, va a ser una de las presentaciones más chistosas de todo el mundo. Entonces, vamos a localhost 4000, donde está expuesto mi Nginx, y voy a entrar al Hola Mundo. Entonces, en este Hola Mundo, yo digo no hay lugar como Java Home, y de una vez informo en cuál de los 2 nodos estoy ejecutando dentro de mi microservicio. Y cada vez que recargo, está siendo balanceado y enviado a una copia diferente. Todo esto programado con Kotlin. ¿Que si puedo acceder a base de datos? Sí, sí puedo. Entonces quiero ver las frases. Entonces lo que hace en este momento es que entré en Nginx. Nginx me mandó a uno de los múltiples microservicios y esto bajó de una vez a Postgres y me retornó un JSON. Y este JSON es bastante simple. Yo ya lo tenía cargado en la base de datos y dice así como: el autor de la frase número 1, Kotlin es un lenguaje cool, lo dice Twitter. En la 2, así como Java, la JVM, la Java Virtual Machine, puede ser todavía el rey. Entonces, digámoslo así, yo no tengo problemas en utilizar distintos lenguajes de programación, pero sí me parece que estas nuevas herramientas, gracias a Google que popularizó el Kotlin, van a llegar a ser bastante estables. Y pues, es una presentación rápida, era solo superficial, y teníamos para el día de hoy. Ok, solo van a traer las playeras y mientras viene una pregunta. Esta lo que mostraste ahorita en el JSON. Ajá. ¿Eso en dónde, lo que te devolvió en el JSON, en dónde fue que lo ejecutaste? El proyecto está generado, se lo voy a mostrar, para que cuando bootee utilice una migración. Entonces, a partir de una migración yo leo algunos scripts y de una vez se cargan en la aplicación. Si la base de datos ya estaba creada, no se van a sobreescribir, pero los datos vivían en una base de datos en Postgres a la que me conecté. Entonces aquí tuve todo desde transaccionalidad, componentes y demás. ¿Alguna otra pregunta? Si no, yo les pregunto a ustedes. Entonces, como les digo, esto era un vistazo de alto nivel. ¿Y qué tanto me costaría llevarme esto a la nube? Una vez tienen Docker, lo suben a la nube, lo ejecutan en la nube y eso ya funciona. Entonces son aplicaciones 100% portátiles. ¿Qué tanto les va a costar? Aquí lo correrían 2 comandos, pero yo me tengo que ir. Entonces, estas serían mis ventajas y desventajas. Hay código más conciso en Kotlin, hay soporte real para interoperaciones con Java, ya está aprobado. Este es uno de los casos más difíciles. Pueden aprovechar al personal Android para que hagan backends. Tienen programadores Android que saben Kotlin, pónganlos ahí a picar piedra y que hagan backends. Y es un lenguaje para dominar todo porque funciona en Android, ya funciona en backend y se espera que también funcione para nativos y JavaScript en algún momento. De eso no estoy muy seguro, pero esa es la propuesta de JetBrains. Ahora, desventajas.
Si ustedes utilizan servidores de aplicaciones tradicionales, entiéndase JBoss, Glassfish, Payara, WebLogic, ahí sí les tengo una mala noticia. Esto de momento solo funciona en IntelliJ Ultimate, no funciona en Eclipse, no funciona en NetBeans, lo que implica dinero. Si van a utilizar IntelliJ Community, todo esto sí es viable, pero van a tener algunos pasos extra que los IDEs Ultimate sí realizan. Segundo, requiere mejores programadores porque Java es más fácil de entender que Kotlin, o por lo menos tienen que leer menos. Más o menos como JavaScript. Ustedes JavaScript aprenden a declarar variables y ahí se van. Java sería el siguiente nivel, pero Kotlin, hacer un buen Kotlin idiomático requiere que sí sepan lo que están haciendo y que sepan todas las convenciones del lenguaje. Algo que yo he notado es que las aplicaciones son más lentas al momento de compilar en Kotlin. Esto lo he visto bastante en Android y aquí también lo vi. Y no es una buena idea utilizar corrutinas porque ya tienen threads. Eso solo es una advertencia si lo llegaran a utilizar. Entonces, cualquier cosa, este es mi Twitter. Ahí voy a estar publicando esta presentación. Y pues, al final no me pasé mucho, entonces espero que haya sido interesante. Vamos a tener espacio para preguntarles a ustedes. Y me voy a quedar un ratito más si tuvieran algunas dudas. Entonces, gracias por su atención. Ok. Entonces, hoy tenemos 3 t-shirts. Vamos a hacer algunas preguntas. Esto parece un monólogo porque lo tuve que presentar algo rápido, pero espero que haya sido bastante conciso. Entonces, ¿quién me puede decir cuál fue el entorno de ejecución que utilicé con estos microservicios? Esta aplicación en Kotlin la corrí sobre un servidorcito, sobre un servidor micro. No, Jakarta es el framework, los estándares. ¿Ah? Sí lo corrí sobre Docker, pero sobre Docker coloqué algo más. Nginx es el balanceador que llega a mi ejecución. Exacto, Payara Micro. Entonces él se ganó la primera. Él puso atención. Ok, ¿quién me puede decir 2 features de Kotlin que utilicé en el código que les mostré en los slides? 2 features que son exclusivos de Kotlin. No me vayan a decir utilizaron propiedades. ¿Ustedes no hay safety? Usé también one-line functions, exacto. Entonces aproveché las nuevas construcciones de Kotlin para crear un microservicio. Ok, y por último, ¿qué sistema de compilación utilicé para este proyecto? Sí, utilicé Maven. El Maven tradicional que ha existido desde hace años en Java y que ya mucha gente conoce, yo lo adapté con los plugins de JetBrains para ejecutar nuestra aplicación. Entonces, ¿les gusta Kotlin? ¿Quieren utilizar algo hipster? ¿Tienen el tiempo para hacer esto? Podría ser que ustedes se vuelvan más productivos utilizando este lenguaje. Ya es algo probado. Ahorita lo vieron corriendo sobre Java 8, pero ya lo pueden experimentar sobre una máquina virtual de nivel 11. Entonces, pues eso es el día de hoy. Creo que fue bastante conciso. Espero les haya gustado de veras porque fui corriendo, pero ahí estoy por cualquier duda y ahí me pueden seguir, la publico en un rato. Entonces, gracias por su atención.